para engordar un poco la página. Muy bien, aquí está David Pascal Rougier. Como cada viernes, señor, ¿cómo le va? Bienvenido a Sucesos. Muy bien, me va bien, una semana dentro de todo bastante linda, de lo climático, me va bien. Bueno, ¿cómo lo ha tratado la charla que usted desarrolló en el Centro Saboyano? ¿Fue de San José? Fue en el Centro Saboyano de San José, fue una conferencia que se trató sobre lo que fue los siglos de historia común de Saboya y el Piamonte. Hubo un buen marco público, estaba el salón lleno, la gente le gustó, me felicitó, duró 1h20 y luego terminamos en un restaurante porque había se continuaba con una celebración gastronómica, comíamos una serie de platos típicos porque el 2 de junio es el Día de la República Italiana. Qué bueno es. Pascal, tienen buenos platos los italianos, ¿eh? Exactamente. Bueno, a ver, Pascal, mire, esto llegó desde el 1 de mayo, el Labrador, el establecimiento de María Esther Orcelet. Es para usted, ¿eh? Mire, si van a llegar en casa lo que ligó Pascal. Y ligó bien, qué bueno que está esto. No sé si se lo voy a dar, Pascal. Bueno, escabeche de porotos, hay de todo un poco. Hay de todo. Y en esta, mire, esto es para usted, Pascal, en Sucesos. Vino estimulante, Pascal, muy bien, el Labrador. Bueno, cuidado con esto, Pascal, ¿eh? No sé qué estimulará. Mira, yo lo tomo el próximo viernes, te cuento. No, mejor no me cuente nada. Bueno, vamos a guardar, tome, cuídelo y creo que son nueces confitadas. Exacto. El negocio de una televidente que siempre nos sigue, la popular Chola. Bueno, gracias, Chola. Bueno, Pascal, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Carlos Saavedra Lamas. Premio Nobel de la Paz, uno de los 5 premios Nobel argentinos. Este señor fue jurista, o sea, un estudioso del derecho, fue diplomático y político. Vivió entre 1878 hasta 1959, llegando a la avanzada edad de 80 años. Este hombre fue Premio Nobel de la Paz y primer Premio Nobel que tuvo el continente latinoamericano. Doblemente importante. Bien, David, él fue condecorado en lo que se llamó la década infame aquí de nuestro país, ¿no? Sí, fue un nombre que se le puso a esa década. Fue la época en que estaba el gobierno del presidente Justo y otros hombres del conservadorismo argentino. Bien, bueno, ¿qué es lo que hizo Carlos Saavedra Lamas para recibir semejante condecoración? Bien, Carlos Saavedra Lamas en ese momento fungía como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Justo. Entre el 1932 y 1938 fue canciller de la República. Bien. En 1932 estalla la Guerra del Chaco, que enfrentó hasta 1935 a las hermanas repúblicas del Paraguay y Bolivia. Se disputaban el Chaco, que es un gigantesco territorio en el límite de ambos países, y al norte de nuestro país, por supuesto. Este territorio es un territorio, en esa época era prácticamente deshabitado, boscoso, en el cual se había descubierto importantes depósitos de hidrocarburos. Ambos países estaban un poco cizañados por determinadas petroleras internacionales y se enfrentan en una cruda guerra de 3 años. Bien, entonces la pelea era entre Paraguay y Bolivia porque querían un espacio, un territorio que suponían tenía mucho petróleo. Querían ese espacio. El asunto es el siguiente: cuando en 1810 se disuelve todo lo que es el virreinato del Río de la Plata, toda esa zona del Chaco no estaba del todo delimitada. La frontera entre Paraguay y Bolivia no estaba del todo delimitada. Era una zona bastante difusa, de escaso interés comercial. Solamente había algunas explotaciones de tanino y demás. No había tanta población y la verdad que nunca se había llegado a una línea fronteriza definitiva. Por ende, cuando se descubre petróleo en esa zona, estalla la guerra para controlar ese territorio. Bien, David, usted sabe que a mi criterio nadie gana una guerra, todos pierden y pierden vidas con lo que eso significa, pero ¿a quién le fue menos peor? ¿Cómo fue la contienda? Solamente ganan los países que son proveedores de armamento y alimentos de una guerra. Son los únicos que ganan, lamentablemente. Los que la miran de afuera... Los que la miran de afuera son los kilos y cobran bien. Claro, los que no pelean cerca.
Bien, el Estado boliviano manda 250.000 soldados a esta guerra. Y Paraguay, que era un país en cuanto a población era muy inferior, manda solamente 120.000 soldados. El que se llevó la peor parte en cierta forma fue Bolivia, que aunque teniendo mayor cantidad de soldados, se le murieron 60.000 personas, y el Paraguay se le murieron 30.000 soldados. ¿Por qué? Y porque los paraguayos estaban mucho más habituados a ese ambiente hostil de una zona de montes muy espesos, muchas espinas, mucho calor, poco acceso a agua potable de calidad, lo cual hizo que enfermen los soldados de disentería y otras enfermedades que se transmiten por aguas contaminadas. Bien, David, yo creo que hay que tomar conciencia del enorme papel que cumple alguien que puede poner punto final a una guerra, que logra mediar, que fue en definitiva lo que hizo Carlos Saavedra Lamas. Sí. Carlos Saavedra Lamas, como canciller, empieza a transmitir al mundo el concepto de que no eran posibles las guerras de agresión por la agresión misma, que había que tratar de siempre ir por la vía diplomática, la vía de la paz. Él logra el Premio Nobel de la Paz en 1936 porque logra que estos dos países finalmente depongan las armas y terminen con una guerra asesina que los estaba matando a los dos países por igual. Como jurista logra implantar en el mundo diferentes conceptos en cuanto a que no eran necesarias y no eran útiles ese tipo de guerras de agresión por la agresión misma. Claro, encima, David, ¿cuánto hacía de que Paraguay intentaba recuperarse de lo que fue aquella verdadera masacre que hicimos los argentinos, porque fue así, argentinos, brasileros y uruguayos, la guerra de la Triple Alianza se llamó, ¿no?, contra el Paraguay, donde quedaron muy pocos hombres vivos en el Paraguay? No hacía tantas décadas. Paraguay aún no había repuesto su nivel poblacional luego de la guerra de la Triple Alianza, para cuando involuntariamente es arrastrada a una guerra con Bolivia. Y bueno, Paraguay de todas maneras pierde 30.000 compatriotas. Claro, sí, totalmente, bueno, muy jodido. David, bueno, este fue el papel entonces de Carlos Saavedra Lamas. Él tenía algún parentesco con el presidente de la primera junta, Cornelio Saavedra, ¿no? Cornelio Saavedra, era bisnieto de Cornelio Saavedra. Carlos Saavedra Lamas, además, tuvo una descollante carrera política como diputado nacional en 2 oportunidades. Como diputado había firmado leyes, había impulsado proyectos de ley que protejan a la industria azucarera en Tucumán y otras economías regionales para evitar la importación de algunos productos que podían dañar esas frágiles economías de algunas provincias argentinas. También se desempeñó en el ámbito académico, siendo profesor universitario, rector de la Universidad de Buenos Aires, entre otras actividades. También, bueno, en primera instancia fue en el año 1916, en esa época fue ministro de Instrucción Pública y Justicia, y luego de 1932 a 1938 fue canciller de la República. Muy bien. Bueno, David, ¿y la guerra duró entonces del 32 al 35? La guerra dura del 32 al 35. Perfecto. Bueno, Pascal, gracias por traernos este aporte, de contarnos quién fue Carlos Saavedra Lamas, qué fue lo que hizo y por qué fue el primer argentino y... el primer latinoamericano en recibir un premio Nobel. Ahora, el 12 de junio, se va a cumplir un nuevo aniversario del fin de la Guerra del Chaco. Gracias, señor. A disfrutar de como el licor estimulante era. Veremos a ver qué efectos produce. Yo lo voy a contar después. Muy bien, nos vamos a los